pesadillas que me miraban. Mi esposo debe haber pasado por un infierno, honestamente, no creo. Me he recuperado completamente incluso ahora, de hecho, la habitación de mi hijo permanece intacta incluso después de 7 años. Solo si el conductor hubiera sobrevivido, podría haber tenido un lugar para canalizar estos sentimientos, pensé, pero incluso si él hubiera sobrevivido, desató todo mi odio. Él no habría aclarado mi corazón y probablemente viviría con este odio para siempre. ¿Por qué iba a recibir una llamada así en estas circunstancias? Le dije al oficial, pero mi hijo falleció, pero no me creyeron, simplemente dijeron que entendíamos. Quizás no quieras creer que tu hijo pudiera cometer un crimen, pero por favor ven a recogerlo rápidamente y cuelga. Estaba seguro de que este chico no era mi hijo, así que pensé en ignorarlo, pero lo que no pude entender fue cómo sucedió esto. Llegada me llevaron a una habitación privada. Hay un niño que no reconocí en absoluto, tenía la mirada traviesa de un típico estudiante de secundaria. Finalmente ha venido tu mamá, por favor asegúrate de que entienda que no debe volver a robar en la tienda. Ten una buena charla con él en casa, dijo el oficial antes de irse. El niño simplemente me miró desconcertado en silencio, así que le pregunté, ¿esta es nuestra primera reunión? ¿Cómo conseguiste mi número? Parecía serio. El niño se levantó y dijo que hay algo que necesito decirte, por favor ven conmigo. Sin entender nada. Lo seguí. Él me llevó fuera de la estación y al gran parque cercano donde nos sentamos en un banco. Estaba oscureciendo y casi no había nadie alrededor. ¿De qué querías hablar? Mi nombre es Eddie, soy el hijo de tu marido, simplemente soltó. Salí de algo tan impactante que me quedé momentáneamente sin palabras. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Esto no tiene nada de gracioso. Respondí un poco enojado pensando que era demasiado cruel para una broma, pero él continuó con una expresión seria. Lamento sorprenderme. Eso dejó en claro que este chico era el hijo secreto de mi esposo. Mirando la foto me quedé sin palabras. Parece que no tenías idea de la traición de tu esposo. Bueno, recientemente me enteré de la relación de mis padres con eso, dijo Eddie. Compartió conmigo lo que había estado pasando. Mis padres nunca se casaron. Sabía que una vez les pregunté por qué no lo hacían y me dijeron que no queríamos estar confinados en formalidades. Simplemente acepté, así eran las cosas. Pero recientemente vi una notificación en el teléfono de papá cuando llegó a casa. Fue por ti preguntando a qué hora volverías a casa. Inmediatamente pensé que papá estaba teniendo una aventura. Así que lo seguí y descubrí que la otra mujer era en realidad mi mamá. Me ha estado molestando si mamá estaba siendo engañada. Pero luego escuché sus conversación. ¿Volverás allí mañana? Fue entonces cuando entendí que no se casaron no porque no querían, sino porque no podían. Eddie, el hijo secreto del marido B, compartió esto con un toque de tristeza. No sé qué decir de su historia para un estudiante de secundaria. Parece maduro. Pero todavía es un niño y descubrir que su madre era la otra mujer debe ser un shock. ¿Por qué me cuentas esto? No estaba seguro de si debería hacerlo. Primero, si simplemente ignorara lo que vi, todos podrían seguir viviendo como antes, pero después de conocerte un poco decidí qué hacer. Te seguí y te vi colocando flores al costado del camino. Sentí curiosidad y descubrí sobre el accidente de tu hijo. He sido un año mayor que yo, algo así como un medio hermano. Supongo que eso es cierto y me he vuelto aún menos indulgente con papá. Ya es bastante malo que haya dejado embarazada a mi madre mientras su esposa estaba embarazada, pero seguir traicionándote, especialmente después de tu hijo. Falleció. Ante sus palabras la ira y la tristeza comenzaron a burbujear dentro de mí. Eddie debe haberse sorprendido al enterarse de cosas tan terribles sobre su propio padre. Yo también estoy sorprendido, pero también avergonzado. No me di cuenta de la doble vida de mi esposo antes de cubrirme la cara con mis manos y costado. Lo siento, esto debe ser difícil de asimilar, especialmente viniendo de un estudiante de secundaria que acabas de conocer. No, gracias por decirme. Debe haber sido muy impactante para ti también. Creo que mis padres merecen una retribución divina, pero no puedo ganar si provoco una escena por mi cuenta. Puede que ni siquiera los rasque, por eso necesito tu ayuda, o más bien creo que deberías ser tú quien castigue a papá y a mamá. ¿Te refieres a sostener tu mamá también es responsable? Por supuesto, si mamá fue engañada, eso es una cosa, pero ella es cómplice.
Me ha preocupado porque, después de todo, son mis padres. Pero incluso un estudiante de secundaria como yo sabe que esto no se puede perdonar, así que decidí decírtelo. Todo y tomé el teléfono de papá para conseguir tu número. Pero cuando llegó el momento no pude encontrar el coraje después de varios días. Decidí apostar si me pillaban robando en una tienda y la policía te llamaba. Te lo contaría todo si aparecías. Si no, fingiría que nada de esto pasó. Al principio estaba pensando en ignorarlo, pero cuando me di cuenta de que tienes aproximadamente la misma edad que mi hijo, no pude verlo como un problema de otra persona. Hubiera sido mejor que no lo hicieras. Sabiendo que no me siento así, en realidad estoy agradecido de que me hayas dicho que, y por supuesto, mi esposo enfrentará las consecuencias y que tu madre tampoco se salvará en absoluto. Si necesitas alguna evidencia o cualquier cosa, estoy aquí para ayudarte, gracias Eddie. Obtuve la información de contacto de Eddie y decidí salir por el día. Cuando terminamos de hablar ya se había vuelto completamente oscuro. Después de regresar a casa inmediatamente comencé a planear qué tipo de castigo infligir a mi esposo. Estaba inquietantemente tranquila, probablemente porque en comparación con el accidente de mi hijo esto no parecía nada que guardara en secreto. En contacto con Eddie, quien me envió toda la evidencia que pudo recordar, incluidas historias sobre los días que pasé con mi esposo y fotografías hasta que todo estuvo listo. Actué lo más normal posible con mi esposo. Él viaja a menudo por trabajo, por lo que no está mucho en casa. De las principales razones por las que no había notado nada si él dijo que estaba en un viaje de negocios, nunca lo dudé. Podría ser visto como demasiado ingenuo, pero debe ser bastante hábil para no dejar escapar nada. En realidad probablemente estaba visitando a su amante bajo él. Además de viajes de negocios, mi esposo y yo trabajábamos y nuestras finanzas estaban completamente separadas. Él se hacía cargo de la mayoría de nuestros gastos de manutención, como la hipoteca y los servicios públicos, pero aparte de eso, administrábamos nuestro dinero por separado, por lo que no sabíamos cuánto costaba el otro. Descubrir que mi esposo y su amante estaban esencialmente en un matrimonio de hecho fue impactante. Pero, ¿cuándo comenzó todo esto según Eddie? Cumpleaños, su madre debió haber estado embarazada de él en la época en que yo debía dar a luz. Eso significa que estaban involucrados mientras yo todavía estaba embarazada. Me había ido a casa con mis padres unos 2 meses antes de mi fecha de parto. Tal vez él se sintió solo en ese momento y así fue como empezó Eddie. Tampoco sabía exactamente cuándo empezó, pero en realidad ya no importa cuándo empezó. Me he estado preparando constantemente para exigir mi venganza y luego, cuando todo estuvo listo, llegó el día para actuar. Hablé con Eddie y le pregunté si tenía alguna duda, pero él dijo que estaba bien. Adelante y hazlo, así que decidí proceda. Según lo planeado ese día, mi esposo me envió un mensaje yendo directamente a casa después del viaje de negocios, así que llegaré temprano. Puse una gran cantidad de evidencia sobre la mesa y esperé a que regresara. Cuando el día comenzó a desvanecerse, mi esposo regresó. Estoy en casa, estoy tan cansado. Bienvenido de nuevo. Me senté en la silla sonriendo tranquilamente mirándola. Mesa llena de objetos. Dijo, ¿qué es todo esto? Entonces pareció captar rápidamente la situación. Su rostro se puso pálido. ¿Qué es esto? Son los recuerdos de tu otro familia. ¿Por qué no es así? Déjame explicarte qué hay que explicar. Incluso tuviste un hijo en secreto. ¿Cómo piensas excusar eso de todos modos? Esta conversación no tiene sentido sin la otra mujer. ¿Puedes llamar a tu otra esposa? Sí, como si estuvieras resignado. Mi esposo llamó a su amante y le dijo que viniera ahora mismo mientras esperaba a la amante. Se sentó en silencio luciendo abatido. La amante vivía bastante cerca, así que unos 15 minutos después llegó. Disculpe por interrumpir, dijo alegremente, aparentemente sin darse cuenta de la situación. Yo sabía que ella era un poco más joven que yo por lo que Eddie me había dicho, pero parecía aún más joven probablemente debido a su estilo de vestir con volantes y su comportamiento un tanto tonto. Sentada junto a mi esposo, la amante me sonrió con una facilidad inquietante. Fue algo espeluznante y agradable de conocer. Tú soy su esposa. Vayamos directo al asunto. Voy a grabar esto, ¿entiendes? Porque te han llamado bien con eso. La señora Mirola
montaña de pruebas sobre la mesa y luego sin cambiar su expresión dijo que sí. Bueno, finalmente me di cuenta. ¿De qué te ríes? Bueno, ya es demasiado tarde. Además, es realmente tu culpa por descuidar a tu marido. Sabes, oye, basta, pero es cierto, ¿no es así? Fuiste tú quien decidió regresar a la casa de tus padres para dar a luz. Mi esposo se sentía solo y terminó viniendo a mí, ¿cierto?, dijo la amante sonriéndole a mi esposo. Bueno, eso es cierto. Desde que quedaste embarazada dejaste de prestarme atención a que estuve fuera por tanto tiempo debido a que regresaste a casa. Me sentí sola, así que ahora tú. Solo el detonante que mi esposo y yo debemos ser el ya no te ama dijo que el matrimonio fue un error con confianza. La amante continuó sonriéndole a mi esposo. Él solo miró hacia abajo con el rostro pálido. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no? ¿Trajiste? Divorciate antes si pensabas que ibas a estar con ella, ¿no querías dejarme? Bueno, es decir, vamos, deberías decirle que ella siempre estaba deprimida por la desaparición de su hijo. Así que estabas esperando el momento adecuado. Oye, basta. Respondiendo con calma, la amante pareció perpleja y dijo, nuestro hijo falleció hace 7 años, seguro en ese momento no fue el momento adecuado para hablar de divorcio, pero han pasado 7 años y esa no puede ser la verdadera razón. Mirando a mi esposo, continué, ¿por qué no dices la verdad? De repente se arrodilló y comenzó a decir lo siento una y otra vez. Con eso solo di la verdad. Si al principio fue solo un poco de soledad, pero justo después de que acababas de dar a luz ella me dijo que estaba embarazada. Le pedí por favor no tener el niño, pero ella no quiso escuchar. Solo dame manutención infantil. Y eso es todo lo que necesito, dijo, y estuve de acuerdo en que planeaba no volver a verla nunca más, pero después de un tiempo ella me pidió que viera a Eddie solo una vez y me dijo que si lo hacías, no necesitaría más manutención, así que fui a ver a Eddie. Él y ver a Eddie, que se parecía a mí, no podía abandonar a mi propio hijo. Así que me traicionaste a mí y a nuestro hijo, así es, lo importante para mi esposo no eres tú y tu hijo, somos yo y Eddie, lo entendimos, así que si fuera así. Ejecutivo de mi empresa. ¿Y qué significa eso? La propuesta de matrimonio con Cindy también vino de él. Así que si me divorciara, mi puesto en la empresa sería, y si tuviera dudas de que la infidelidad fue la razón, imagine las consecuencias. ¿A quién le importa lo que es más importante? ¿Para usted, para mí o para su trabajo? El hecho de que mi esposo tenga una buena posición en la empresa se debe en gran parte a mi padre. Podría imaginar fácilmente que tenía miedo de perder esto debido a un divorcio, dado que mi esposo era rechazado por el orgullo en la empresa y en la humillación de que la infidelidad se hiciera pública sería la máxima vergüenza. A mi padre, estás bromeando, ¿verdad? No soy como tú, no miento. ¿Realmente pensaste que podríamos continuar como marido y mujer después de haber sido traicionados durante tanto tiempo? Cariño, eso es genial, divorciémonos rápidamente y ¿convirtámonos en una pareja de verdad? La amante que rodeaba a mi esposo con sus brazos parecía satisfecha consigo misma, pero él se encogió de hombros y volvió a inclinar la cabeza hacia mí. No, lo siento, Cindy, por favor reconsidera. ¿Por qué? Cariño, soy a quien amas, ¿verdad? La amante se estaba aferrando a mi esposo y se disculpó conmigo sollozando. No podía soportar mirar más. Presenté los papeles del divorcio frente a mi esposo. Aquí, firme estos, pero y le solicitaré una pensión alimenticia a ambos después de todos estos años de traición e incluso de un hijo del matrimonio. Será mejor que te prepares para la cantidad con la que le sonreía la amante, que claramente no había considerado la pensión alimenticia, y comenzó a poner una excusa desesperada. En realidad, el padre de Eddie es otra persona. Lo del niño oculto es un malentendido. Disculpe, así que no, por favor, haga. La pensión alimenticia es un poco más barata. ¿Hablas en serio? Sí, por supuesto. ¿Crees que no he hecho los deberes? Presenté un documento. Eran los resultados de la prueba de paternidad de ADN entre mi esposo y Eddie. Decía claramente que eran padre e hijo biológicos. Hice que Eddie cooperara conmigo en caso de que sucediera algo como esto y le hice la prueba de ADN. ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste hacerte una prueba de ADN? ¿Cómo obtuviste el ADN de Eddie? ¿Qué estás haciendo jugando con el hijo de otra persona? La amante estaba furiosa entonces.
la puerta de la habitación contigua se abrió y apareció Eddie. La ayudé. Le había pedido a Eddie que se quedara en la habitación de al lado todo el tiempo. ¿Qué, Eddie? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Esta mujer te hizo algo? ¿Estás bien? Fue la señora Cindy quien terminó. ¿Por qué harías tal cosa al descubrir que mis propios padres estaban teniendo una aventura? Asqueroso e insoportable, pensé que hacer ruido yo solo no te haría daño en absoluto. Por eso le expuse todo a la señorita Cindy y pedí venganza justo después. De perder a un hijo, papá, te las arreglaste para pasar tiempo felizmente con mamá y conmigo como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Ese es lo más bajo que pueden llegar un padre y una persona y mamá. Deberías haber entendido un poco el dolor de la señorita Cindy si fueras madre, ¿no? Pero no sentiste nada, ¿tú también eres la peor? ¿Por qué no piensas en un poco sobre los sentimientos de la señorita Cindy y en lugar de solo ustedes? Ninguno de los dos esperaba ser condenado así por su hijo de secundaria y parecía haberles asestado un golpe significativo el hecho de que usted haya hecho que su hijo diga esas cosas, ¿es usted? Lo que estás haciendo es desafortunado, pero es una suerte para Eddie haber salido tan bien a pesar de tener el peor tipo de personas. Soy la que le pidió que dejara de mostrar una vista tan desagradable, Eddie. Eso es duro, Cindy. Eddie, lo siento. Reprendida por Eddie, la amante rompió a llorar. Su complacencia inicial no estaba a la vista. El marido comenzó a sollozar y comenzó a escribir los papeles del divorcio. Entonces yo pídale a mi abogado que se comunique con usted más tarde para decirle que me iré. Me mudé todas mis pertenencias y nuestro hijo preciaba momentos a mi nuevo lugar mientras mi esposo estaba en un viaje de negocios, así que después de la discusión, dejé la casa que habíamos compartido. Eddie se fue conmigo y hablamos un poco. ¿Está bien ver a sus padres así? Debe haber sido difícil, sinceramente, fue bastante difícil, pero ahora me siento aliviado. Señora Cindy, usted estaba tranquila y tranquila. Dijo esto con una expresión verdaderamente aliviada. Gracias, es todo, gracias. Él es maduro y sereno, pero aún soy un estudiante de secundaria. Sentirse responsable es natural después, por supuesto. Mi padre regañó furiosamente a mi esposo y terminó perdiendo la carrera que había construido hasta ahora. Aunque no lo despidieron, lo trasladaron a lo que se conoce como un departamento secundario para mi orgulloso esposo. Probablemente fue más humillante que ser despedido y luego recuperé una cantidad significativa de pensión alimenticia de mi esposo y su pareja. Mantendré la cantidad en privado, pero dada la naturaleza de su relación, pude exigir una suma considerable después del divorcio. En lugar de al casarse, terminaron culpándose mutuamente por lo sucedido y rápidamente rompieron un poco más tarde. Eddie me contactó y hablamos brevemente. Decidió quedarse con sus abuelos por un tiempo. Resulta que sus abuelos y su madre están extraños, lo que lo convierte en el lugar perfecto. Refugio. No veré a mi madre hasta que esté seguro de que está realmente arrepentida. En cuanto a mi padre, he decidido cortar los lazos. Él me dijo. Decidí darle toda la pensión alimenticia del compañero de la aventura a Eddie. No puedo aceptar esto. Protesté, pero esto es todo lo que realmente puedo hacer por ti, Eddie, insistí y él aceptó de mala gana. Luego Eddie dijo, ojalá fueras mi mamá, señora.